Salud, por favor. Lo triste es que yo no sé. Sí. Sí. Pues muy buenas tardes. Primero que nada queremos agradecer a todas y a todos por estar aquí, tanto a las personas que van a hablar el día de hoy y que ya hablaron, tanto también como a los que vinieron a escucharnos. Ahora nos convoca la presentación de un libro que se publicó este año bajo la editorial de la Universidad Autónoma de México. Dicho libro se titula Dimensiones del Habitar. Fue coordinado por la doctora Rebeca, que nos acompaña hoy, y fue escrito en el marco del proyecto de investigación Crisis del Habitar, el habitar originario en su relación con la tierra. El día de hoy nos vienen a presentar tanto la coordinadora como la doctora Vanessa Gurhan de la UNED, que nos acompaña desde la pantalla, el doctor Iván Azoara Monter de la UACM y la doctora Verónica Ibarra de la FIT, que ahora les presentaré un poco más a fondo. Muchas gracias por venir y sin más paso a leer sus pequeñas semblanzas. La doctora Verónica Ibarra es licenciada, maestra y doctora en Geografía por la UNAM, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras, profesora en licenciatura y posgrado de Geografía UNAM y en el posgrado de Estudios de Género UNAM también, especialista en Geografía Política, Geografía Feminista e Historia del Pensamiento Geográfico. Algunas publicaciones que tiene se titulan Transformación de la vida de las mujeres en la primera fase del sistema Lerma, una lectura desde el hidrofeminismo, Geógrafas en Resistencia, casos de Uruguay, Argentina, Chile y México, un acercamiento biográfico, Cuerpos, Espacios y Territorios en América Latina, reflexiones teóricas y líricas feministas. El doctor Iván Azoara Monter es biólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana con maestría en Ecología y Ciencias Ambientales y con un doctorado en Biología por la Facultad de Ciencias en la UNAM. Desde el 2004 es profesor e investigador del Centro de Estudios sobre la Ciudad en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en la línea de investigación, sustentabilidad y dinámicas socioespaciales. Cuenta con diversas publicaciones científicas en diferentes áreas de conocimiento, además de la coordinación editorial de los libros Sistema Mundial y Nuevas Geografías, así como Metrópolis Desbordadas y megaproyectos en intervenciones urbanas en la zona metropolitana del Valle de México. La doctora Vanessa Gurhan es licenciada, maestra y doctora en filosofía, es miembro de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y sus temas de investigación van desde la relación de la ontología con la literatura, sobre todo el tratamiento ontológico del lenguaje. Algunos de sus textos publicados son Epílogo, Nihilismo y Afirmación, Oscilaciones entre Nietzsche, Heidegger y Bátimo, En la senda del olvido, El mundo se olvidó de llorar, las discusiones sobre el otro, cambios y continuidades en las retóricas de la dominación. Y tenemos también la doctora Rebeca Maldonado, que es doctora en Filosofía por la UNAM y realiza sus estudios postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Se ha desempeñado como profesora del Colegio de Filosofía desde 1997. Actualmente es profesora del área de Ontología y Metafísica y es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras. Las áreas de su especialidad son la filosofía japonesa y el pensar del Leibniz. Es actualmente la responsable del PAPIT que nos convoca hoy, además de otros como Pensar Occidente, Ontología e Historia, Crisis del Habitar, Ontologías Intersticiales. Autora del Diccionario Usual de Español de México y del Diccionario del Español de México, y ha publicado una serie de libros como De la moderación, ensayos de hermenéutica analógica, metáforas del abismo, Kant, la razón estremecida, entre otros, y ha publicado numerosos capítulos de libros y artículos en revistas varias. Ha sido profesora visitante del Nanzan Institute of Religion and Culture en Nanzan University en Japón. Fue directora de la revista Teoría, revista del Colegio de Filosofía. Desde el 2017 recibió la medalla de mérito académico al Franciscazo en el 2005 y bueno, su CV es extensísimo, entonces lo dejaré ahí, si te parece, Rebeca. Y sin más, les doy la palabra y pues muchas gracias por estar aquí a las 4. Muchas gracias, Mónica. ¿Quién va a empezar? Sí, empieza la doctora Verónica. ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, pues yo voy a
a empezar agradeciendo a la doctora Maldonado la invitación, el reto que me puso enfrente de comentar un libro de filosofía. En mi vida lo he hecho. Entonces, ustedes disculparán. Eh, y pues yo solo puedo hablar como geógrafa, ¿no? Yo soy geógrafa, política y geógrafa feminista, entonces solo desde ahí puedo hablar, ¿no? Entonces, pues no pretendo, además, utilizar muchos conceptos que ustedes usan. O sea, sí hay como muchas cosas que yo leí que decía, bueno, es muy interesante, ¿no? Subrayé mucho, pero no pretendo, no pretendo ni siquiera decir de qué trata cada capítulo, ¿no? O sea, yo dije, no puedo hacer eso, ¿no? Por el tiempo, por la complejidad, ¿no? Pero lo que sí puedo hacer, creo, es, pues, anotar como puntos de encuentro que a mí me sugirieron cosas como geógrafa y que me parecen como importantes de destacar, como qué nos preocupa, por ejemplo, cómo nombramos a lo mejor de manera diferente cosas que a lo mejor son diferentes, pero que a lo mejor no lo son, sino que son preocupaciones que tenemos y que son miradas como distintas, ¿no? Eh, Además, bueno, debo decir que es un libro de 470 páginas, 21 capítulos. Entonces, no es una tarea fácil y además puede ser como muy monótono decir, bueno, trata de esto, como una síntesis. Yo dije, no, mejor como que voy a hablar en términos generales de lo que me sugirió la obra y en ese sentido no voy a hacer así como precisiones, ¿no? Sino que hubo cosas que a mí me tocaron mucho, digamos, me hicieron como reflexionar mi propia práctica, digamos, como geógrafa y también replantearme como acercamientos, ¿no? O sea, hay cosas que yo trabajo, como ustedes saben, o bueno, no sé si lo sepan, pero la geografía tiene una vertiente alemana muy fuerte. De hecho, el origen de la geografía, la enseñanza de la geografía es Alemania siglo XIX, ¿no? Después es Francia. Y entonces, bueno, hay un acercamiento que yo en mis clases de geografía, yo además imparto la materia de espacio geográfico, con la que empiezo, ¿no? Y es con que Kant fue maestro de geografía por 50 años en Königsberg. Nunca se le reconoce como geógrafo, pero él dio clase de geografía y él es el primero que plantea que la geografía estudia el espacio y que la historia estudia el tiempo. O sea, de ahí nuestro acercamiento, tal vez, nuestro ponernos en la Facultad de Filosofía y Letras, que la gente siempre se pregunta, ¿por qué están aquí? ¿No? Y entonces, pues, Kant fue el primero que dijo la geografía y la historia estudian lo único, lo ideográfico, son ciencias excepcionales y trabajan con la dimensión del tiempo y del espacio. Entonces, algo que ahora parece muy nuevo, ¿no? Muy, a la gente le sorprende, como que la geografía estudia el espacio, ¿no? Es pues Kant lo dijo primero, ¿no? Entonces, pues ahí hay una reflexión que él tuvo. Y después, pues este descubrimiento, porque para mí es un descubrimiento, porque no soy filósofa, pues que Heidegger habla del habitar, ¿no? Yo había tenido un acercamiento al concepto por los urbanistas que llegan al posgrado de geografía, ¿no? Que cada vez llegan como más urbanistas a geografía y ellos llegan con un planteamiento en donde justamente hacen una crítica a su formación y en donde ven una mirada diferente en la geografía, porque justo la geografía no se queda en esto que, digamos, en el plano cartesiano, que también ustedes de alguna manera lo tocan. O sea, cuando hablan, se deslindan, ¿no? Como que ahí hay una cuestión de nos estamos deslindando de esta mirada cartesiana del espacio. Entonces eso me lleva pues a una reflexión que justamente encuentro como muy rico leer este trabajo, este texto, o sea, este libro, porque hay muchas referencias a cómo se ve el espacio. Y a lo mejor en la geografía, pues justamente hay una discusión teórica sobre qué es el espacio, ¿no? Y ahí tenemos que irnos, pues, bueno, de dónde viene el concepto de espacio, cómo se ha ido incorporando en la geografía, qué significa. Ahora en la escuela, en la secundaria y en la primaria, ya se dice que la geografía estudia el espacio. Y eso ha metido en un montón de problemas la enseñanza básica. Porque ¿qué es el espacio?
¿no? Hay gente que piensa que el espacio es el espacio astronómico, ¿no? Y ese es un grave error, bueno, desde la geografía, ¿no? Eso no es el espacio para nosotros, ¿sí? Ese es el espacio de la astronomía. Y entonces, pero el espacio tampoco es el plano cartesiano de los ingenieros y de los arquitectos. O sea, para nosotros tampoco eso es el espacio. Entonces, ¿qué es el espacio? Tampoco es el espacio para nosotros es la materialidad. O sea, eso, y todo esto, digamos, tiene como una serie de autores y de referentes alemanes, ¿no? O sea, cuando se habla del espacio material, por ejemplo, se piensa en un geógrafo que es Ratzel, que es el que justamente dice, bueno, la geografía estudia el espacio, la materialidad del espacio, ¿no? Y hay otro geógrafo muy importante que es en los años 50 del siglo pasado, él dice, la geografía tiene que ser una ciencia positivista y entonces la geografía estudia al espacio como el espacio cartesiano, porque eso le daba cientificidad a la geografía. Y eso va de la mano con la idea de la planificación y el ordenamiento del territorio. Entonces, que se ve como muy técnico, ¿no? Pero justo hay una crítica en los años 60 y 70 a esos conceptos de espacio en la geografía, y entonces se plantea el espacio de manera muy interesante como espacio relativo y espacio absoluto. Y eso da paso a la siguiente propuesta, que es de un filósofo, ¿no? Que es Lefebvre, que habla de la producción del espacio, desde una mirada marxista, ¿no? Entonces, digamos que la forma en cómo estamos viendo al espacio en la geografía actualmente, pues es más, desde, cuando se habla de producción de espacio, pues como una mirada marxista, justamente en donde se trata de romper la dicotomía de sociedad-naturaleza por medio del trabajo. Y en una lectura, pues evidentemente, de crítica al capitalismo. Entonces, pues lo que yo encontré en los textos es que muchos hablaban de espacio y justamente lo que hacían en el libro era hablar de estos diferentes conceptos de espacio, que a lo mejor los llaman distinto, pero que en el fondo yo lo estaba encontrando, ¿no? Yo decía, es que nosotros a esto le llamamos así y a esto le llamamos así, ¿no? O sea, son otras lecturas, son otros autores, pero un poco hay puntos como de encuentro y eso pues me gustó, me llamó la atención, ¿no? Porque hay conceptos, algo que se cita también, digamos, algo de lo que habla el libro, es, digamos, como que ha pasado a segundo término, como que la parte ambiental, la parte, eh, digamos, que nosotros llamaríamos de naturaleza, eh, no ha estado tan presente, la dimensión del espacio. O sea, siempre se le ha dado mayor importancia al tiempo, a la historia, que a la geografía, ¿no? Entonces, eso es algo que pues a los geógrafos siempre nos ha preocupado, ¿no? Siempre hemos estado presentes, si ustedes se dan cuenta, pues estamos en los niveles básicos de la enseñanza, ¿no? Y después, pues la forma en cómo lo enseñan, desafortunadamente, es como tan memorístico y tan terrible, pues que la gente dice, qué horror estudiar geografía, ¿no? Entonces, los que nos sobrepusimos a esa situación, sabemos que la geografía es algo más que memorizar, pero que en el fondo lo que estamos trabajando es una dimensión del espacio. Y en uno de los textos justo hablan de la importancia del término de dimensión, que son como esas palabras que yo digo, tengo que trabajarlo más, tengo que volverme a meter como con mayor, ¿cómo podría decir? Con mayor tiempo, ¿no? Como mayor apertura, porque para nosotros en geografía, bueno, también aquí creo que tengo que hacer esa acotación. Cuando yo digo nosotros en geografía, no somos todos nosotros, yo estoy desde la geografía crítica, ¿no? Y desde la geografía política y la geografía feminista. No es la misma mirada de un geógrafo tradicional, de clima, suelo, vegetación, un poco como lo aprendieron todos en la primaria y en la secundaria, ¿no? Un listado de nombres y de cosas que no están interconectadas. Entonces, pues esa geografía es una geografía decimonónica que desafortunadamente a veces se sigue replicando, pero que nosotros justamente tratamos de cambiar y de ver la geografía, pues, que estudia, digamos, esta dimensión del espacio, ¿no? Entonces, dimensión. Para nosotros, el espacio es una dimensión de lo social, ¿no? Como la dimensión del tiempo. Entonces, no podemos entender lo social, lo humano,
sin la dimensión espacio-temporal. Y eso es otro punto que encontré, ¿no? Nosotros no solo trabajamos el espacio, no podemos trabajar el espacio sin el tiempo. Entonces, siempre trabajamos el espacio-tiempo, porque a cada espacio es la manifestación temporal también de lo social, ¿no? Hay términos, por ejemplo, que nosotros, desde esa geografía crítica, por ejemplo, hay un término que planteó un geógrafo brasileño, que es Milton Santos, y Milton Santos habla de la rugosidad del espacio. Y él dice, la rugosidad del espacio es la historia inscrita en el tiempo, ¿no? O sea, hay cosas que están en el espacio, que son de otro periodo o de otro momento histórico, pero que ahí se quedan y que tienen su propia dinámica, ¿no? Entonces pueden ser las pirámides, puede ser una iglesia, puede ser unas vías de ferrocarril, ¿no? Son elementos del pasado inscritos en el presente que siguen jugando y siguen operando y siguen teniendo, digamos, una función. Entonces, pues en ese sentido no lo vemos nunca como algo fuera de lo social, ¿no? El espacio es eminentemente social y no es un contenedor, ¿no? O sea, no es una cosa en que se ponga cosas, porque entonces esa es otra forma de ver el espacio, que también ahí hay un punto de encuentro con el libro, ¿no? Justamente en varios de los textos se habla, pues el espacio no es un vacío, no es, sino hay elementos ahí siempre que están operando, y el mismo Milton Santos, por ejemplo, él sintetiza de una forma increíble espacio y dice que el espacio son fijos y flujos, ¿no? O sea, son elementos físicos, pero siempre con flujos, ¿no? Con una fluidez en ideas, en economía, en personas, ¿no? O sea, siempre hay un movimiento en elementos de la naturaleza, ¿no? Eh, y eso pues nos habla de una dimensión también entonces de la naturaleza. Y entonces vemos también a la naturaleza, pero justamente la vemos a la naturaleza bajo el sistema capitalista como una segunda naturaleza. Pues ahí se está recuperando a Marx, evidentemente, ¿no? La producción de la naturaleza bajo la lógica capitalista, bajo una lógica de la rapidez para la máxima ganancia en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, esta vida de rapidez que vivimos, de simultaneidad, tiene que ver con eso, con que se está transformando el mundo de una manera vertiginosa por la lógica del capital, en donde la naturaleza se ve como recurso natural. Por eso no digo recurso natural, porque decir recurso natural es asumir que la naturaleza solo es recurso natural y no es recurso natural. Entonces, de la forma de nombrar, pues tenemos cuidado justo de hablar de naturaleza y de segunda naturaleza, ¿no? Hay toda una serie de debates con geógrafos que están trabajando, que han trabajado eso, por ejemplo, para proponer nuevos conceptos, ¿no? Para romper la dicotomía. Yo diría que uno de los conceptos que a mí me parece muy potente, muy rico, es el de, por ejemplo, lo hidrosocial, ¿no? O sea, lo hidrosocial es no podemos entender el agua de una manera independiente de la sociedad, ¿no? Justamente si entendemos el agua, vemos la importancia del agua, es en el sentido, digamos, de lo social, de cómo ha sido apropiado, nombrado, eh, visto como en términos de lo político, ¿no? En donde otra vez un geógrafo alemán de los años 50, él planteaba que los sistemas capitalistas, perdón, los sistemas totalitarios podían ser totalitarios porque tenían el control del agua a partir de la tecnología, ¿no? Y entonces entra el otro elemento del que también habla mucho el libro, que me pareció súper interesante, porque justamente nosotros en la geografía ya no vemos la dicotomía sociedad-naturaleza, sino que siempre tiene que estar en relación con otros elementos, entre ellos la tecnología, que es un elemento que el libro habla mucho, porque para nosotros es, si no entendemos el desarrollo científico-técnico, no entendemos el mundo que estamos viviendo en el siglo XXI, ¿no? Pero ni en el XIX, ¿no? Porque esto va de la mano con cómo se está transformando el mundo de una manera terrorífica, ¿no? Terrible, como lo estamos viendo. Nosotros hicimos un libro de megaproyectos en el 2016
porque justamente vemos cómo el megaproyecto es esta lógica capitalista, y yo diría también patriarcal, ¿no? Del dominio de la naturaleza y del control, y que en términos como planeación territorial se nota, y que a mí me parece eso de una soberbia tremenda. O sea, vamos a decir al mundo cómo organizarse, ¿no? Te vamos a ordenar mundo, ¿no? O sea, de verdad me parece, pero pues para muchos tecnócratas, pues es eso, ¿no? O sea, esa es su chamba, ordenar el mundo. O sea, como está mal el mundo. Y a mí me parece una soberbia. Entonces, pero eso me permite también, pues, o sea, ahora que estoy leyendo, bueno, que leí. Pero tú tienes que ser más amiga de nosotros. Entonces, pues bueno, hubo muchísimas cosas que a mí me gustaron mucho. Por supuesto, hay cosas con las que coincido más, ¿no? Por ejemplo, hablar del antropoceno frente al capitaloceno, por supuesto que voy por el capitaloceno, porque pienso que es quien está como marcando más la ruta del capitalismo, perdón, del cómo se está viendo la naturaleza, cómo se está transformando. Hubo cosas que me gustaron mucho, nada más voy a nombrar dos, pero que me sugirieron muchas cosas. Uno es el artículo en donde se habla de la producción del aceite de la pepita verde, que me pareció tan bonito, Sí. tan, o sea, tan sencillo, pero al mismo tiempo tan profundo, ¿no? De decir cómo se produce algo que la gente come, ¿no? Y que está en ese hacer, ¿no? De la cultura, del conocimiento. Me pareció, o sea, fue un texto que a mí me gustó mucho, pero que además me remitió a pensar en la enajenación que tenemos de no saber cómo se producen las cosas. Y eso nos lleva al desconocimiento del mundo, creo, ¿no? O sea, no sabemos. Para tener esta agua aquí se utilizaron 21 litros de agua, ¿no? Y se modificó la ley de aguas del 91. O sea, es para tener esta producción aquí y verlo como una mercancía, se está utilizando insecticidas, ¿no? Entonces, el no entender cómo se produce todas las cosas que hacemos nos lleva al desconocimiento del mundo, ¿no? Eh, Toda la parte tecnológica que parece que está en el ciberespacio y no sé qué, todo eso se maneja en computadoras y esas computadoras se tienen que enfriar. Y ese enfriamiento solo es a base de agua. ¿Saben en dónde se están colocando esa tecnología? En Querétaro. Entonces son conflictos. Entonces nosotros parece que nosotros no, sí, nosotros sí, ¿no? Cada que utilizamos y que hacemos una figurita y ta, en la computadora, están utilizando agua, porque solo hay un mundo. Y esa parte del mundo de que es que hay un mundo y tiene un límite, eso me pareció súper importante. Y eso viene en el libro. Y me gustó mucho pensar en que es finito, punto, porque el mundo es finito y la vida es finita. Y a eso es lo que no queremos enfrentar y eso es lo que estamos viendo. Eso me gustó. O sea, me gustó, pero me gustó. Y hubo otra cosa que me gustó mucho. Cuando creo que es el tercero o el segundo capítulo del colega, voy a decirle colega, japonés, que dice, bueno, cuando el geógrafo francés habla de un concepto, dice, a mí no me gustó cómo lo tradujo, ¿no? Dice, yo, ahora que estoy con los mexicanos, le voy a hablar y voy a decir que esto es terruño. Y me encanta. Y me encantó porque me pareció justo también un posicionamiento, digamos, anticolonialista. De decir, no me gusta cómo lo están traduciendo los franceses. Ellos no están hablando de lo que nosotros estamos hablando. Pero como nosotros muchas veces leemos como críticamente, decimos, pues sí. Y me gustó mucho que utilizar el concepto de terruño. Porque terruño justamente no hace la dicotomía de la naturaleza, de la sociedad, ¿no? Sino que justo es como el terruño es muy humano, pero también es la naturaleza y también es el hambre. Pues muchas gracias. Muchas gracias. La lectura Verónica por su lectura desde la geografía crítica, el espacio geográfico y visto desde la propia enseñanza de la geografía.
que es muy enriquecedor encontrar los puntos de encuentro y los puntos de desencuentro. Y ahora le damos la palabra al doctor Iván Suárez. Pues muchísimas gracias. Yo también me siento, creo que igual que la doctora Verónica, yo pues vengo de áreas un poquito más, pues por así decirlo, rígidas en general, ¿no? Más acartonadas. Pero también me he escapado algunos años, ahorita que escuchaba del caminar a cuestiones abiertas, trabajé muchos años en campo, digamos, en sistemas acuáticos, en selvas, en bosques, entonces chambeando, o sea, como bien burócrata, pero conociendo bien mi país, y mi tesis la hice en la Sierra Tarahumara y en la Sierra Madre del Sur, que es una hipótesis ahí biogeográfica con la que jugué. Entonces, pero bueno, sí, después de esos años llevo otros 20 metido en cuestiones de estudiar aspectos urbanos, sociales, entonces, pues sí, a ver cómo me va, pero sí, yo había pensado de un poquito diferente, es muy difícil ser justos, son demasiadas páginas, hay demasiada riqueza en los textos, y entonces, pues yo sí como que me moví por cierto tipo de inclinaciones, y lo que quise, o lo que pensé, es que la única manera como de invitar a leer también es hacer como una especie de retacería de muestras de cosas que me gustaron, a lo mejor son de un autor, a lo mejor está muy literal, pero creo que vale la pena como una invitación a la lectura, ¿no? Entonces, en este aspecto de las dimensiones del habitar, pues hay un sinnúmero de palabras y locuciones que apuntan a la crisis del hábitat, especies en peligro de extinción, migración, homeless, cambio climático, extractivismo, calentamiento global, despoblamiento, y yo agregaría aquí desplazamientos forzados y pérdida masiva de hábitat. Aquí hay todo un debate en el texto bien interesante sobre habitar y hábitat. Hay de veras es una infinidad de conceptos. Es un libro que hay que leerlo con calma, hay que subrayarlo, hay que irse despacio, hay que disfrutarlo porque creo que tiene mucha riqueza. Entonces, los usos del término habitar en el habla brindan interesantes pistas. El verbo implica una acción de vivir en un lugar, estar vivo. El concepto de habitar es asombroso porque no podemos habitar en un mundo sin vida. Y bueno, pues obviamente como biólogo, esto me resuena en toda esta cuestión de cómo digamos, desde el siglo X, yo creo que desde el siglo XVIII tenemos una mirada como frente a la naturaleza o frente a la sociedad, y es una forma como de objetivar todo esto históricamente. Entonces eso como que va poniendo un sello al desarrollo de las propias ciencias, ¿no? Apenas nos estamos atreviendo a hablar de subjetividades en otro tipo de lecturas del espacio, a estar hablando de reensamblar lo social, ¿no? En el caso laturiano, y toda una serie de cuestiones que están ahí, este, pues, digamos, rearticulándose después de una cantidad de siglos y de lecturas, de una lectura objetivante del propio espacio, ¿no? Entonces, eh, bueno, esta parte del asombro, ¿no? De habitar un mundo vivo, eso es muy importante. El enraizamiento, perdón, el arrasamiento de todos los hábitats, que se vuelve una constante. Yo pensaba así en muchos de mis caminos o de los lugares donde he trabajado, cómo regresas y pues ya no están los bosques, ya no están las selvas, aunque sean matorrales, ya los arrasó la minería. Entonces hay toda una serie de cuestiones testimoniales, y una pregunta que se hace justamente es,
por qué el humano es ciego frente al deadline que tenemos frente a nosotros. Esto está en la introducción y bueno, no necesitamos romper el dispositivo humano. Eh, Heidegger habla de un hombre que no puede mirar y en palabras de Rebeca, nosotros queremos contribuir a quitar la venda de los ojos y a dar un paso atrás, ¿no? Habitar nos lleva a la confluencia de lo humano y lo no humano, a los límites de la naturaleza y la cultura, para hacer que nos demos cuenta de que no hay tales oposiciones, romper el antropomorfismo y vislumbrar posibilidades que puedan dar cuenta, yo diría, de otro habitar, ¿no? Eh, en el encuentro animal y vegetal, el pensamiento del entre, digamos lo que hace rato mencionaban de la ontología intersticial, permite entender el ser de las cosas de manera colaborativa, entre lo humano y lo no humano. Se han desarrollado, nosotros desarrollamos formas de pensar y de habitar en la idea de existir en correlatividad. Y la nilidad aparece como cuestionabilidad, como el habitar desacostumbrado, la falta de suelo o la nilidad está entre las condiciones más hondas del habitar contemporáneo. Aprender a deshabitar puede ser el lugar del terruño, que ya mencionaron aquí al autor, de las otras cosas de la casa. Y bueno, pues hay todo un juego tensional también entre las visiones. Hay una riqueza de visiones no occidentales que se van citando a lo largo del texto que nos permiten pues entender el nivel de profundidad de esta articulación que tenemos con el espacio, si bien social, o sea, este espacio no separado, ¿no? Un poco ahí con la idea de que también menciona Guattari en la ecosofía, ¿no? De cómo ha sido injusto separar lo natural, lo social y lo mental, ¿no? Entonces aquí, pues entre esta tensión de tierra, Teresa Oñate juega con la tensión entre el cielo y la tierra, mortales y divinos, entender esa dinámica profunda desde el suelo griego, por ejemplo, ¿no? Se destaca la importancia de recuperar la mirada fresca y las conexiones del entorno, aprendiendo de sus nombres, colores, de la pérdida del lugar, del desapego, del ambiente, bueno, y aquí entramos con el trabajo que abre, que es de la pérdida del lugar y el desapego del ambiente, eh, al compromiso y al cuidado con las claves para habitar, ¿no? Que eso es el texto de Rebeca. Y bueno, empieza hablando de esta urgencia de entender el fenómeno raíz del nihilismo contemporáneo, ¿no? La deslocalización y la desmundanización que conduce a la oleada de sinsentido y a la pérdida de lugar, ¿no? Y cómo a través de los autores que va revisando, pues nos hace reflexionar en dónde se rompió esta fractura, no nada más yo diría, no nada más de lo social y lo natural, sino también por qué hay esta patología mental de tener la venda puesta y no dar cuenta, ¿no? Este, eh, la capacidad de reflexión del lugar, del sentido de vivir en una parte, su ausencia genera ese nihilismo, lo que da lugar a fenómenos como la violencia, el fundamentalismo y el dogmatismo intolerante. La tarea es crear un pensamiento que recobre la posibilidad, un punto de referencia. Se trata de tener una visión global, pero al mismo tiempo que recobre la raíz de donde está uno. Este es un pensamiento de Francisco Varela que se cita ahí. ¿Cómo recuperar lo específicamente circundante del mundo en cada caso y estar en guardia contra la visión neutralizadora de la mundanidad
a circunspectiva, tal y como acontece en el fenómeno de lo global. Entonces, aquí el rescatar la localidad, la localización es importante, pero también no, digamos, no dejar de mirar lo otro, ¿no? Eh, y bueno, ahí hay una parte, digamos que la filosofía se ha convertido en una parte de sus manifestaciones, una fuerza que busca la localización, el ser en el lugar, ¿no? Entonces esto es como una parte importante para uno que no es un filósofo y que trata de colocar, ¿no? Entonces, y bueno, hay toda una serie de textos de Guy Funtuan, por ejemplo, eh, eh, pone ejemplos, digamos, premodernos no occidentalizados, como la estratificación del cielo, la tierra, el inframundo. Y esta visión es destruida y aplanada hasta terminar en una horizontalidad del paisaje. O sea, la idea, hay otros ejemplos de cómo el cielo está sostenido como una carpa y las estrellas son huecos que entra la luz y pasa un cometa, se abre y es una puerta. Todo eso también me invocaba la visión maya del cielo, ¿no? O sea, hay toda una serie de cuestiones, pero que eh, ¿qué tanto hemos perdido de las visiones no occidentales en las concepciones espaciales, digamos, más tridimensionales, en un espacio más abierto de una mirada amplia donde quepe el cielo y donde esté todo este tipo de representaciones, ¿no? Entonces, la recuperación de lo circunmundano se volvería como la principal forma de resistencia ante el olvido del lugar. Bueno, los ejemplos que ya les mencioné. eh, y bueno, y desde el siglo XVI hay una perspectiva eh, digamos, del construir que se impone sobre la perspectiva del habitar. Eso me gustó mucho Sloterdijk, que da cuenta de digamos, desoimiento ante las catástrofes climáticas y todo, y cómo, qué es lo qué es lo que nos hace, digamos, no estar ahí, ¿no? O qué es lo que nos vuelve ausentes frente a esa cuestión alarmante. Y pues hay como una especie de vía tecnológica que digamos que los humanos están procurando, digamos que una especie de inmunidad dentro de una piel electrome- electrome- electrónica mediática. Y cuando hablaban de esa piel, yo pensaba, bueno, de los niños con sus celulares, los iPhone, y en qué momento se desconfigura la deslocalización y la ajenidad respecto al lugar. Pero digamos, esta piel electromediática, también pues digamos, ya la vivimos en los tiempos de la pandemia, en los tiempos que no había más que una conexión de pantalla y que nosotros nos sentíamos protegidos de la adversidad del ambiente. En este caso, pues estaba el virus, ¿no? Pero ciertamente esta figura de la cápsula espacial que presenta Sloterdijk como explicación del habitar libre de ambientes y de inconvenientes, yo pensaba también la contraparte, ¿no? Esa cápsula en la que ya no estamos conectados con el entorno, pero también ese entorno macro, ¿no? Esa vulnerabilidad de esa esfera que podemos ver de lejos registradas por algún vehículo espacial, ¿no? Que es la Tierra y ustedes observan esos movimientos, por ejemplo, de los frentes fríos, las oleadas, toda esa cotidianidad, es como una especie de mar atmosférico, ¿no? Donde ya hay huecos en los polos, donde es tan frágil lo que le da origen a la vida, a ese sentido de habitar, ¿no? Que pues
ahí confluyen las dos cosas, ¿no? Una visión lejana del sistema terrestre, por llamarle de una manera, cómo funciona, cómo se articula, y cómo esa misma imagen la individualizamos en una cápsula, ¿no? Entonces, si prestamos atención eh, digamos, al ciclo eterno de lo tecnológico, perdón, al ciclo entero de lo tecnológico, esperemos que no sea tan eterno. Mal lapsus, no, este, eh, la minería a cielo abierto, la destrucción de territorios enteros, debido al envenenamiento de agua. Bueno, todo esto que afortunadamente tuvimos confluencia en estos seminarios. Estuvimos exponiendo la velocidad, por ejemplo, con el proyecto aeroportuario de Texcoco, la velocidad a la que se devastaron los cerros, digo, con tecnologías de imágenes de satélite y todo, cómo se estaba desecando todo el sistema hidrológico. O sea, todo eso, digamos que existen esas herramientas que se miden y que ahí convergen toda, híjole, qué pena con los tiempos, pero bueno, bueno, ahí converge una serie de situaciones del orden de lo científico-tecnológico, pero que también, si bien nos pueden ayudar a medir la catástrofe y a crear ideas, que en este caso también el texto de Sebastián propone cosas muy interesantes de fragmentos de los procesos socioculturales inscritos como paisajes, las dimensiones del habitar. Bueno, hay toda una riqueza de cuestiones que para los no filósofos nos, nos abre toda una expectativa de reflexión en muchos ámbitos, ¿no? Porque a lo mejor para ustedes se les hace muy fácil pensar tantas cosas diferentes, pero a nosotros pues son lecturas en ámbitos que pueden enriquecer nuestras metodologías, que pueden alimentar nuevos conceptos y que pueden darnos pues una esperanza hacia qué otras formas de habitar son posibles, ¿no? Eso es lo que se ve, ¿no? Y esta parte ya a nivel de escala, lo que ocurre en las ciudades, en las metrópolis, ya está tan desarticulado de sus orígenes culturales o socioculturales que es muy difícil identificarlos o leerlos en el espacio, pero que este texto pues nos posibilita a volver a mirar, a quitar como una capa donde están las cosas puestas y empezar a oír, a leer otras visiones, otras cosmovisiones que hacen posible pues que se pueda dar un paso atrás en este, en este proceso que va tan acelerado. Gracias. Necesitamos más Gracias por nombrar estos retazos. Pero también van a seguir pensando con el libro y entre nosotras también, y por complementarlo con su propia trayectoria en este camino de hacernos la pregunta por el hábitat. Muchas gracias. Gracias. Ahora seguimos con Vanessa, a la cual nos da mucho gusto bienvenir desde la distancia y que ahora tenemos un estudio tan grande Ay, sí. en una pantalla. Bienvenida, Vanessa. Hola a todos. Bueno, ¿me escuchan bien? Lo primero. ¿Se escucha? No sé si yo estoy no los escucho a ustedes. Ya. ¿Me escuchan? ¿No? Yo acá tengo abierto el audio. Yo sí te escucho. Sí, creo que el problema es ahí. Tienen que darle sonido a Rebeca. Aquí se Creo que escucha, sí, va. sí, creo que es porque sacaron a Rebeca del sonido. Tienen que poner, a ver, lo voy a poner por el chat. Porque a mí me aparece, ¿a ustedes les aparece que Rebeca está sin audio? Bueno, Rebeca sale aquí como muteada, pero Claro, no.
Yo creo que es por pero eso, no porque sin yo sonido. salgo, porque yo creo que salgo por ahí, chatear. Abran el audio de Rebeca. A ver, yo no los veo ahora, se me perdieron, se me perdieron. Yo sí los veo y están mirándote la pantalla. Están- Ahí está, ¿ves que está Rebeca sin audio? Está chateada, está cerrado. Yo es que ¿Pero lo eh, has escrito, no, Vanessa? no, pero la gente No, no Rebeca me. está aquí. Rebeca, claro, pero Rebeca tienen que poner el sonido de Rebeca. A ver, no se están enterando. Es que Rebeca me ha escrito a Ahí. mí. ¿Ahora me escuchan? Ahora. Vale, ¿ahora me están escuchando? No. Es que Rebeca me ha escrito a mí, no le ha escrito Ya, a Vanessa. vale, vale. ¿Ahora me escuchan? No, tampoco. Es que tienen que poner el sonido, tienen que sacar a Rebeca el sonido. Tienen que. Joder, la puta madre. A ver, que la llamo a Rebeca. No se están enterando. Puta madre que lo parió. O la llama a Pavel, que está también ahí. Pavel, escúchame, mi amor, yo tengo acá todo abierto y a mí acá todo el mundo me escucha dentro del circuito. Tienen que ustedes poner el audio de Rebeca que lo tienen muteado. Si no, no creo que me vayan a escuchar. A Rebeca, claro. Fíjate a ver si. Porque yo. Po- Porque a mí acá me escuchan Fernando, Jesús, todos los que están online me escuchan. Sí. Vale, pero intenta sacar a Rebeca, a ver qué pasa. No, porque eso es para ¿Así que me ella oiga lo escuchás? que nosotros decimos, ¿Me están escuchando pero ahí? no la escuchamos. ¿Me escuchan? No, no me escuchan, ¿no? Cagada. Pero es que deben estar muertos de hambre. Me da una cosita por ustedes. Vos no pudiste hablar nada tampoco. A ver. Hola, ¿se escuche? ¿Ya me escuchan? Sí, ya me escuché yo misma con los gritos. Vale, ahora sí. Se fue la imagen, pero me alegro que me escuchan. Yo voy a silenciarlos a ustedes para que no haya rebote de sonido. Así que voy a quedar como súper ciega porque no los veo y no los voy a escuchar. Cualquier cosa, no sé, me hacen señas de humo de alguna manera o me escriben por chat. Em, Ante todo, quería súper agradecer esta oportunidad de estar ahí con ustedes. Y lo siguiente que quiero agradecer muchísimo es ese cartelito que pusieron de Vanessa, porque me siento como muy acogida y cuidada con un detalle tan pequeñito. Em, Creo que sabemos ya que este libro que hoy estamos presentando em,
es el resultado de los trabajos de investigación realizados durante los 3 años que duró el proyecto de investigación Crisis del Habitar, el habitar originario en su relación con la Tierra. Es una obra que en su coyuntura, cuando lo fui a leer y lo terminé de leer, me dio la sensación que en esa coyuntura resulta ser un mapa de situación, ¿no? Donde se busca poner en evidencia aquello a lo que solemos llamar habitar, con sus costumbres, sus modos de vivenciar el mundo, los modos en que estamos juntos compartiendo un lugar común, ¿no? Y las posibilidades que se erigen, que surgen en relación con aquello que edificamos y a veces construimos. Em, Hay una puesta en evidencia, por tanto, de nuestro modo de estar en el mundo, ¿no? Un mundo que se está resquebrajando al ir perdiéndose los lazos y los tejidos necesarios que nos permiten conformar un lugar, un terruño donde podamos propiamente habitar. Lo que se buscó entonces con este primer proyecto, como señala Rebeca Maldonado, es colocar el tema del habitar como un problema filosófico central en el pensamiento contemporáneo. Y esto significa haber conformado y reunido un grupo de investigación multidisciplinar, ¿no? Donde docentes, investigadores, estudiantes, atendieran las diferentes cuestiones que nos plantea la crisis en que nos encontramos y que afecta, como hemos venido hablando y leyendo, tanto al medio ambiente como a las reglas sociales de convivencia, a las políticas de Estado como comunitarias, a la económica, a los animales y seres vivos no humanos, ¿no? La crisis del habitar entonces nos habla de un desarraigo que afecta tanto a Oriente como a Occidente. El síntoma que nos atraviesa en esta crisis es la angustia, la falta de necesidad, el pavor, y estos son como una contestación al dominio maquinal, ¿no? Donde el mundo deviene una estructura de engranaje, ¿no? Que lo venimos viendo esta mañana cuando escuchábamos lo que era la maquinación, ¿no? Cuyo espíritu es la pura voluntad de voluntad. Em, un mundo así nos arroja al exilio, ¿no? A una tierra yerma que solo nos permite avanzar, un avanzar que ya no es un ir peregrinando, sino que es un avanzar sin más, porque el horizonte, ¿no? Siempre se está retrayendo y los claros oscuros y las sombras se retiran ante tanta luminosidad, ¿no? Y las huellas se pierden en esta inmensidad, en esta sin medida. Em, y ya con estos decires estoy evidentemente evocando al maestro que nos condujo en esta andadura, ¿no? El filósofo alemán Martin Heidegger, quien ofreció al pensamiento occidental del siglo XX las sendas e hilos conductores de los cuales cuestionar nuestros modos de estar en el mundo, ¿no? Cuestionar lo ya pensado nos hizo aprender y nos hizo del aprender un diálogo, y de la comprensión y la interpretación un modo de estar en el mundo. Nos enseñó a dar un paso atrás para así vislumbrar el pensar como un rememorar y un conmemorar y dejar ser la necesidad de la demora, que algo nos dice del orar, que subyace a todo pensar. Y ante todo, quizás, junto a los poetas amigos, señalarnos la premura de escuchar a la memoria en la que somos pueblo y habla, dejando ser en su capacidad, a la memoria, ¿no? En su capacidad evocadora y creadora. Por eso muchos de los artículos que componen este volumen hablan de Heidegger y exploran sus influencias, no solo en el ámbito de la filosofía, sino también en las ciencias y en la arquitectura. Otros artículos nos traen, como se señaló, el haber del maestro, el saber del artesano, o las voces de Oriente, o del ruido que emerge y atraviesa las ciudades.
y por supuesto del silencio sufriente de una tierra y de los seres vivos no humanos que sí la habitan. Poder entonces comprender la crisis misma del habitar es lo que nos condujo hasta aquí. Porque este es el problema de nuestra epocalidad, el desarraigo y el exilio, la pérdida de una tierra natal y el peligro al que estamos arrojados y al cual debemos y con el cual debemos aprender a lidiar. El ser del ente y su verdad, este es el peligro en el cual nos encontramos. Comprender el peligro al que estamos arrojados es poder escuchar lo que permanece a resguardo. Aquello que un poeta alemán enseñó al maestro de la Selva Negra. Lo salvador subyace oculto en el peligro. Por esto, también en este proyecto que se rememora en este libro, hoy que hoy celebramos, tratar de pensar lo salvo, aquellas posibilidades que traen consigo un vuelco, una oportunidad de ser aquello a lo que estamos destinados, ser portadoras de la medida del ser, guardianes de los dones, señas en el camino de los venideros. La jornada de hoy, la primera de un proyecto que nace en continuidad a este que hoy rememoramos, irá a la par de esto, está yendo a la par de estos escritos, ¿no? De este mapa situacional donde evidenciamos las crisis que nos atraviesa y donde se lanzan propuestas para un nuevo modo de estar en el mundo. Estos textos entonces nos arrojan al camino del habitar, de un habitar poético, solidario con las voces veladas, con lo sagrado, con otros modos de producir y de construir. Pero el camino nos es desconocido. El tránsito que posibilita el advenir de otra epocalidad se torna errante. Y es esta errancia la que hoy nos convoca. Me gustaría poder en esta presentación ahondar en lo ya dicho en lo ya dicho de los textos y poder celebrarlos con ustedes, trayendo algunas señas legadas por Martin Heidegger y así quizás, si mi voz es la adecuada, mostrar la hondura de un pensamiento que aún aguarda la colecta, porque aún son pensamientos los que nos ha legado Martin Heidegger que están siendo, que se están arraigando y por ello madurando. Por tanto, la tarea que este libro se propone es una tarea difícil, porque en el libro, aunque ya encontramos expuestas algunas de las lecturas y estudios que se vienen llevando a cabo en los últimos tiempos, desde la lengua castellana con respecto a la filosofía de Martin Heidegger, todavía queda mucho por pensar, por dialogar, por interpretar, tanto en sus textos como aquellos que él mismo convoca, ¿no? Por tanto, lo que yo voy a presentarles ahora son un par de notas únicamente. Intenté mucho de cuidar de no solapar lo que se dice en el texto, ¿no? De hacer notas como si fuesen notas a pie de página de alguno de los artículos. Mm, por un lado, como una contestación a aquellas reuniones que tuvimos en la casa de Rebeca Maldonado, a lo largo de 2 años y que están recogidas en YouTube, por suerte. Y por otro lado, como un modo de ahondar o darles claves de lectura para el libro, ¿no? Por tanto, voy a necesitar, ya están ahí, pero que presten un poquito más de atención a mis palabras, porque lo que voy a decir ahora va a ser como muy fragmentario, son palabras como dictadas, ¿no? Desde el propio texto y de las propias reuniones, y que espero que ustedes puedan ir recogiendo, ¿no? Las palabras, voy a trabajar con un par de palabras claves que quiero traer conmigo para este camino al habitar, ¿no? Estas son lenguaje, tierra natal, lo salvo y poetizar. Vamos a empezar, porque ya nombré lo del peligro, voy a empezar con lo salvo en su velamiento, ¿no? Eso que permanece a resguardo en el peligro. Hay un texto de Martin Heidegger que se menciona reiteradamente en este libro, que se titula ¿Para qué poetas en tiempo de penurias? En este texto se hace hincapié en la noción de peligro, un peligro al que como seres humanos nos vemos arrojados. Somos en el mundo, y en el mundo y por él nos conformamos y asumimos una identidad. Ahora bien,
a qué se refiere el peligro, ¿no? ¿De qué trata este peligro? Como mortales tenemos la capacidad de poder ser y y este es nuestro mayor riesgo. El peligro al cual nos vemos arrojados no es es lo más propio del ser humano. Tener la capacidad de poder percibir, de atender al ser del ente, de poder construir. Estas capacidades nos arriesgan a quedar prendados del ente, como lo presente que debe ser ajustado a nuestro deseo y querer. El ente en su totalidad es lo meramente otro, la cosa que se presenta como fuente de consumo, a la mano, dispuesta a su uso, dispuesta a satisfacer todas nuestras necesidades. Esto es lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado incluso esta mañana. Más, ¿y de qué necesidad hablamos acá? ¿No? ¿De qué necesidad estamos hablando? De la necesidad, esta necesidad de poder, es una necesidad de poseer y de control. Pero Heidegger nos dice en este texto, y en otros también, que el poseer y el controlar son realmente el olvido de nuestra carencia de necesidad, de nuestra propia pobreza de necesidad, de la necesidad que nos habla del deseo, del vínculo amoroso y pensante, del esencial del dolor, de la alegría de lo simple, de la necesidad que nos trae el límite de nuestra debilidad. Esto es lo salvo, asumir el ser posible que somos como ser posible, en confrontación con la posibilidad misma de la imposibilidad, tal como nos enseña Klaus Hell, que como sabemos fue alumno y maestro del pensamiento de Martin Heidegger. La siguiente pregunta, poetizar. Y para la siguiente pregunta, la siguiente palabra, poetizar. Y la pregunta que hago, y le hago, ¿y para qué el poetizar? Por lo pronto, seguimos en la senda que nos lega Martin Heidegger, los poetas son los voceros, los anunciadores, los y las capaces de dar con el lugar donde quiebra la palabra, porque ellos y ellas son los que más se arriesgan al lenguaje, al misterio de lo inefable, a la escucha de la memoria, a la escucha del dictado, de la palabra gestada y gestante de ese sentido, la palabra que dice verdad. Arriesgarse en el lenguaje es estar atentos a su carácter evocador. El lenguaje es memoria. Aprender a escuchar su decir en tanto donación de sentido, de aliento, de soplo desde el cual poder hablar. Arriesgarse en el lenguaje es saber aguardar y guardar la palabra donada, caída del silente abismamiento, la cual aguarda ser recogida y puesta a custodia para los venideros. Palabra simiente del desdecirse del ser. Dice Heidegger en un texto que se llama De la esencia del habla, nos lo acaban de colgar, está hace ya más de un año dando vueltas por ahí, es una traducción de un muchacho, un chico mexicano. A mí es una traducción que me ha encantado porque me parece que nos da un semillero de palabras para pensar a Heidegger maravilloso. Está ya colgado en la página que compartimos de Doc, del Papit. Y dice así, los dichos conllevan únicamente la necesidad de ser nuestras maestras, de decir cada vez lo mismo inauguralmente, hasta que en algún momento una palabra baste para que el temple de la voz del ser se vuelva templanza. Lo dicho, las palabras eminentes, mito, leyendas, poemas y el pensar como rememorar y conmemorar. Es este morar y demorar en lo dicho. Y esto es lo que ahora estamos poniendo en juego. Volver a pensar lo ya pensado, hasta que en algún momento una palabra baste para que el temple de la voz, la resonancia del abismo, del silencio, de la denegación, en tanto denegación, se vuelque, se torne en advenimiento y donación. Pura regalía del ser, un convenio en donde se funda
y se inscribe lo propio. Siguiente palabra. Tierra natal. Ahora bien, ¿qué nombra lo propio? ¿Qué nombra el ser del ser humano? Ser los portadores de la medida del ser. Portar y soportar. Ponerla en obra y ser el pensar poético de la verdad del ser. Habitar en la medida donada, la cuadratura o juega el juego especular de cielo, tierra, mortales y divinos. He aquí lo que el filósofo aprende del poeta, la composición de los cuatro, cielo y tierra, mortales y divinos, en su mutuo servicio, el cuidado solícito y benévolo, nos dice Heidegger. El medio, y ahora van a ver por qué les traigo esta palabrita, el medio media, soportando la diferencia de lo uno y lo otro, la relación de pertenencia más tierna, ínfima, en que los cuatro términos se mantienen mutuamente unidos y se atienden los unos a los otros. Siguiente palabra, el gesto de la cruz. Dos cruces nos presenta, o yo creo que hay dos cruces que nos presenta Heidegger. Una, la cruz que conocemos, que es la cruz que talla al ser en los textos en que discute, se me fue el nombre, bueno, ya saben, en la historia del ser, bueno, ya saben, la cruz sobre el ser, que aparece en varios textos, que si se acuerdan también en varias simbologías, también los brazos cruzados son sobre el pecho, están en los sepulcros, y la otra cruz, peligroso lo que voy a decir por cómo suena, pero me gustaría que la pensáramos en su origen. La cruz esvástica, la hindú, ¿vale? No la robada, sino la original, que son justamente, tenía ahí una imagen, pero si ahora me pongo a buscarla para mostrárselas, estamos 20 minutos. Que es, si se acuerdan, hace así el dibujo, tuc, tuc, y baja. Y forma una cuadratura justamente esa cruz. Por eso me gusta esa cruz. Porque justamente la forma de la cruz conforma una cuadratura. Entonces, pensando en estas dos cruces, voy a hablar del gesto de la cruz. De vuelta, traigo a Heidegger. Nada de estas son mis lecturas que se las estoy como que recogiendo de estos libros y de las reuniones y demás, ¿no? El desgarro de la cruz, allí donde se halla el peligro. Recuerden, el peligro, el ser de lo ente, lo que se fija en su presencia. En ese peligro permanece latente en su velamiento lo salvo, la muerte, el olvido, el rehusamiento o bien el desaparecer, el dejar de ser. He aquí el equilibrio de la balanza, el quicio del cruce, de lo que se da y oculta a la vez. Este es el juego, un juego que en su jugarse acopla y religa, conforma y hace lugar. El desgarro de la cruz nos dice del olvido del ser, de la necesidad del duelo, del límite de la muerte y de lo que permanece oculto y velado. Y nos dice de la medida que diferencia y reúne, o enlaza, como repite siempre la filósofa Teresa Oñate, enlaza por la diferencia. Ley natal, que mesura tierra y cielo, mortales y divinos, donde pueden ser el uno para el otro. Este es el juego de la cruz, este es su gesto, la gestualidad. La cruz, como gesto, por tanto, señala la disfracción, la dislocación, la diáfora. La otra palabra, lenguaje. Continúa pensando Heidegger en este texto de la esencia del habla. ¿Cuándo aprende el hombre a habitar en esta tierra? Solo una vez que ha sido llamado en su esencia y ha aprendido a escuchar y decir la única morada de su esenciar, el habla, nacida en la palabra del advenimiento. ¿Cuándo aprende tal cosa? Cuando se halla en la conmemoración del advenimiento. Ello tiene lugar cuando el advenimiento viene a la memoria.
celebrar el presente de la gracia en el silenciamiento de lo innombrado. Cierro cita. Aprender a habitar en esta tierra, ser llamados por lo más propio del ser humano, el habla. ¿Cuál es la relación, lo que mantiene junto al lenguaje y a la tierra natal? Una tierra que hoy permanece como olvido, un lenguaje que pertenece al decir enunciador y al concepto. ¿Hay en la tierra una medida? Se pregunta el poeta. ¿Una medida que no sea del cálculo maquinador, del hambre del capital? El lenguaje, nos dice Heidegger en otra obra, en otro texto, habla en un dialecto, en una lengua arraigada a una tierra, a un sitio. Al dialecto lo nombramos como lengua madre, pero el dialecto también al dialecto le corresponde el decir del diálogo. Es lo que porta este término, un escucharse unos a otros, del hablar unos con otros. El decir dialectal, este decir desde el origen del habla, lengua gestada, es un decir poético, un decir en que el habla se prueba en la palabra, que nos lleva a demorarnos en ella, en la cosa que trae su voz y la dispone a la mirada atenta, al cuerpo sintiente. El decir dialectal es un hablar evocador. Cito nuevamente. Despierta en el escuchar de un decir que no es enunciar alguna. Así nos lo reclama Heidegger y nos insiste. El decir poético ha sido determinado como un dictar que permita que aparezca para nosotros lo esencial. Y el prevalecer de esto esencial, este decir, posee el carácter fundamental del formar, producir, traer aquí delante. ¿Qué significa esto? Delante a lo desoculto, a lo manifiesto. Y aquí desde lo que está oculto y lo que se oculta, desde lo que está oculto y lo que se oculta. Lo traído aquí delante de este modo, lo formado, es la configuración en donde permanece resonando la oscilación del entre, del desquiciamiento del oculto y lo desoculto. La imagen, icono, que significa en griego retroceder y dejar ser, da lugar a la configuración. He aquí el habla del poema, el decir del silencio, de la palabra quebrada. Como algunos sabrán, leyendo a Heidegger o no, el traer aquí delante es el modo de traducir legain o legein en griego. El decir poético es el modo originario de traer aquí delante, situar, que también se escucha en la palabra tesis. Exponer en lo no oculto, el ponerse en obra de la verdad, en tanto que comprendamos el ponerse como algo que es dejado, situado, el dar lugar al aparecer en su composición esencial. Ley, ámbito al que estamos abocados, destinados. Lo último, lenguaje como tierra natal. Esta composición esencial, y volvemos a las palabras de Heidegger, este decir dialectal poético, trae el rostro de la cuaternidad. Aquí adelante aparece. El lenguaje, en virtud de su esencial poetizante, trae aquí delante la tierra natal, regalándola encarnecidamente. Tierra natal, lenguaje del ser, lugar de acogimiento y resguardo del ser en su silente decir, y estancia del hombre en donde se ve convocado en el fundamento de su existir. La voz dialectal templa la voz de un pueblo, una voz que debe ser oída. Y ahí la pertenencia, es ahí la pertenencia de un pueblo a una tierra. El saber escuchar el dicho, dictamen o ley, desde la cual se alza un modo de habitar, de comportarse, de construir y de pensar. Pero para ello es necesario aprender a escuchar.
acoger en dulce y alegre templanza las palabras legadas en el camino, aprender a desistir y celebrar el convenio propicio de tierra y cielo, mortales y divinos. Y ya está. Muchas gracias, espero que me hayan escuchado bien. Pues muchas gracias, Vanessa, por aclararnos el proyecto que dio a luz este libro y por acompañarnos en esta ocasión tan especial, incluso cuando se ve por allá que es muy noche. Es un gusto tenerte aquí cerca de nosotras y contar con tu voz y tu participación. Y obviamente te íbamos a poner tu cartelito con tu nombre. Muchas gracias. Y bueno, ya para terminar, vamos a darle la palabra a la doctora Rebeca, que es quien coordina este libro Dimensiones del Habitar y quien en gran medida nos reúne el día de hoy. Gracias, Rebeca. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias, Vero, Vanessa, Iván. Este libro es el tercer libro que hacemos en un proyecto de investigación en el que ha participado Pavel, Sandra, y vuelven a participar Pavel, Sandra, Emiliano, y vuelven a participar ahora Leo, ahora Uriel, y así. Sí, es un trabajo de décadas. O sea, realmente yo creo que tenemos trabajando juntos como desde el 2009. Entonces, realmente tiene que ver con una configuración generacional, transgeneracional, ¿no? Del trabajo que hemos venido haciendo y que para nosotros es muy importante mantener, ¿no? No distorsionar esa generacionalidad, ¿no? Y de los trabajos que se han hecho, ¿no? En común, ¿sí? Otra cosa que ha sido importante es el encuentro azaroso, pero coincidente con Sebastián, ¿no? O sea, es decir, porque resultaba que él tenía un proyecto afín, yo tenía un proyecto afín, y entonces yo invité a Verónica, pero Verónica, ay, no vi la carta, amiga, o sea, entonces, no, entonces fue como, pero sí, entonces de esa manera se fue también juntando este proyecto, o sea, de gente que ya venía detrás, pero que también es nueva, ¿sí? Por ejemplo, este personaje que tanto les impresionó, ¿cómo? Qin Yuan Shen, bueno, él es muy impresionante porque él tiene una manera de trabajar desde el peregrinar, ¿no? Entonces, para él, si es importante pensar el desastre nuclear, hay que ir a Fukushima, hay que ir a Sendai, hay que ir, ¿no? Entonces, desde ahí pensar el habitar y desde ahí y pensar desde, ¿cómo se llama esta tribu japonesa que está, que es nativa? ¿Sí te acuerdas? Está al norte. Bueno, él trabaja también ese tipo de lugares y entonces a mí me pareció apasionante que Qin Yuan estuviera también trabajando en este proyecto. Entonces sí, hay gente como nueva, ¿sí? Hay los Ainus. Entonces hay gente como desde antes, hay gente nueva, ¿no? Que eso también que ha sido muy, esta cosa pues como es una especie como de diálogo que se va generando, ¿sí? Y que también como yo tengo una, pero firme creencia de que todo sucede como en el entre, ¿no? O sea, como te juntas y nos juntamos, ¿no? Entonces como que es muy, o sea, desde la no porosidad es muy difícil crear cosas, ¿no? Entonces, no sé si porque vengo de una familia de 11,000 personas, ¿no? Yo soy la séptima, ¿no? Pues como que yo tengo necesidad de esta confluencia, ¿no? De proyectos, de cosas, ¿no? Y además de que este tema del habitar, pues a mí me empezó a parecer que era el tema, ¿no? Y surgió de una manera tan natural en Gandhi, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en lo que sigue? Y todo el mundo, habitar, esto, o sea, sí, o sea, como que fue las rutas, las peregrinaciones, también salió tus peregrinaciones, sí, entonces todos nos sentamos a hablar todo lo que pensábamos que seguía,
y entonces ya me fui de vacaciones y empecé a pensar en todo lo que dijeron, ¿sí? Y a reunir todo, ¿no? Y hacer este proyecto, ¿no? Y lo mismo hicimos para este último proyecto, ¿no? Reunirnos todos y volver a relanzar esto que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, a Natalia le gusta mucho la comunidad del diálogo, lo dialogante, lo dialogal, sí, y bueno, pues de eso se trata, estos proyectos, ¿no? Y Crisis del Habitar y Camino al Habitar, ¿qué pasa? Que nos sigue pareciendo que incluso eso es lo que sigue siguiendo y va a seguir siguiendo, porque es lo que un Gazati quiere es habitar, ¿me entienden? Es lo que le ha sido arrebatado. Entonces, y que cuando la gente pierde lo más elemental, pues se lleva su fotografía, la cartita, ¿sí me entienden? Esa dimensión del habitar es la que a mí me interesa, la que más me resuena, la que yo quise resaltar, que quiera en ese texto, ¿no? Y cuando Nicole hizo su texto, lo leí y Sebastián, el día siguiente le habló a Sebastián. Sebastián, qué bonito texto de Nicole, ¿no? Sí, que todo lo que pasa alrededor de la elaboración de un producto, ¿no? Habitar, contemplar, ¿no? ¿No? Cuando habla del barquito, Sí, del agua y cómo se convierte, la calle que se convierte en un... sí, sí, o sea, todo eso me parecía que son las dimensiones del habitar, ¿no? Que tiene muchísimas, ¿no? Y que cada quien y cada cual trató de manifestar eso, ¿no? Pero creo que para todos es muy importante la defensa del lugar, ¿no? O sea, estar en el lugar, ser en el lugar, como que creo que es algo que más nos ha resonado, ¿no? Este, y bueno, yo ya no, yo quiero pues que lo lean, porque como dicen, dice, pero, es que fíjate, este punto y el otro, y no, es que es muy inabarcable, porque son muchísimos temas, ¿no? Desde la escultura, la polis, por ejemplo, la de la morada y el genio maligno, ¿no? O sea, el pensar como la pérdida de morada, ¿no? El Descartes. Entonces, bueno, en fin, Lo cartesiano. lo cartesiano. A mí de verdad me llevó tanto porque, por ejemplo, yo no creo en la planeación. Para mí la planeación es imposible porque es autoritaria, ¿no? Es desde el saber, desde lo cartesiano. Entonces eso me gustó porque en los textos sí se habla de esta esta racionalidad cartesiana, que es imposible porque justo no te permite el diálogo, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, ya me callo, pero me parece, o sea, tiene muchas cosas muy superiores. Yo puedo seguir hablando, porque es muy bueno, ¿verdad? Mucho. Sí, sí. Y bueno, Vanessa fue quien estuvo todo el tiempo en el Zoom, pero estaba haciendo su tesis de doctorado, entonces estaba muy ocupadísima. Sí, y bueno, ahora está también en el proyecto, ¿no? Entonces eso me da muchísimo gusto. Y que bueno, realmente, por ejemplo, ahora estaba hablando él del recordar, ¿no? Y yo también al rato voy a hablar del recordar, ¿no? Pues sí, tenemos que hacer para hacer estas investigaciones y lo que sea, necesitamos hacer un ejercicio del recuerdo, ¿no? Definitivamente de lo que hemos escuchado, de lo que nos ha interpelado, de lo que está por decir, ¿no? Y todo este texto que presentó Natalia, pues bueno, nos invita a seguir en este camino, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Yo les agradezco mucho que hayan aguantado hasta las 2:48. A las 4 de la tarde vamos a continuar con las conferencias. Muchísimas gracias, Vanessa, Vero, Iván, por haber aceptado a la A ustedes, muchas gracias, sobre todo los que se quedaron, que estarán muertos de hambre. No, ya planeamos hacer así un ayuno intermitente. Bueno, Muchas gracias. Espero que les haya servido de gancho
esta exposición. Pueden encontrar el libro en el repositorio Atenea Digital de la Facultad. Esperemos que se den una vuelta y que gocen su lectura. Nos vemos a las 4. Hay una cafetería ahí abajo por si quieren comer. Muchas gracias por estar. Gracias, Mónica, gracias. Bueno. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. Sí, Víctor del doctorado. Ay, ya te la contestaste. Bien. Vamos a las 4. A los de mis Texas, ya acabé.